se encuentra cada parásito, no porque de repente les vayan a preguntar en los exámenes que ustedes tengan que rendir en algún momento, ¿no? Entonces, sabemos que los protozoarios, dentro de este grupo de los protozoarios, encontramos subgrupos, ¿no? El subgrupo de los arcomastigóforos, ¿no? El subgrupo de los ilióforos y el subgrupo de los apicomplexos, que también se le conoce como esporozoarios o coccidios, ¿ya? El día de hoy vamos a estudiar a este grupo de los arcomastigóforos, donde vemos que también a su vez este grupo de los arcomastigóforos se subdivide, ¿no?, en el grupo sarcodino y en el grupo mastigóforo. El grupo de los sarcodinos estudia las amebas propiamente dichas. Al grupo de las amebas, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La próxima semana, al grupo que le toca, al grupo que le corresponde, va a estudiar a los mastigóforos, es decir, a los flagelados. Flagelados patógenos y flagelados comensales, ¿no? Luego, al siguiente grupo de la cuarta semana, le toca al grupo de los ilióforos. En este caso, al grupo de los ciliados, con el único parásito que tenemos ciliado que parasita a los seres humanos es el Balantidium coli, no hay otro, ¿no? Entonces solamente se van a abocar al estudio de Balantidium coli. Y luego tenemos el grupo de los apicomplexa, ¿no?, enteroparásitos, llamados también coccidios o esporozoarios, ¿no? Acá tenemos aquellos parásitos oportunistas, ¿no? Como quien, por ejemplo, ¿qué parásito oportunista hemos mencionado la semana pasada? Echerichia. 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 O el oportunista. ¿Qué parásitos oportunistas hemos mencionado la semana pasada? La mueva. Ciclospora, Cryptosporidium, Rhizospora, ¿no? Son parásitos oportunistas que están relacionados con qué tipo de pacientes? Con pacientes con inmunosupresión, ¿no? Cuando hablamos de inmunosupresión, generalmente nos lleva la idea directamente a los pacientes VIH, ¿no?, que son los que hacen el cuadro clínico, ¿no? Bien, lo vamos a profundizar más adelante, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a abocar entonces al sarcomastigóforos con el grupo sarcodino, es decir, al estudio de las amebas patógenas y así también como las amebas comensales. A este grupo nos vamos a abocar el día de hoy. Bien, dentro del grupo de las amebas, ¿no?, que parasitan a los seres humanos, ¿no?, vamos a encontrar estos dos grupos. Las amebas patógenas, ¿no?, que es la que causa relativamente daño a los seres humanos, ¿no?, y las amebas comensales, que comparten hábitat, ¿no?, y alimentos con los seres humanos, ¿ya? Dentro del grupo o estudio de las amebas, ¿ya?, vamos a ver algunas características, tanto clínicas, factores y personales, que ya lo hemos visto en los conceptos generales, ¿no?, para que se desarrollen los cuadros de parasitosis, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces. Bien, en este grupo de amebas, la única ameba patógena que se reporta en la literatura, ¿no?, que ustedes revisen o trabajo de investigación, tenemos la entamoeba histolítica, ¿ya? Bien, entonces, ¿no?, dentro de las amebas patógenas que parasitan a los seres humanos tenemos la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica, como su nombre lo dice, histo viene de tejidos, ¿no?, y lito viene de ruptura. Entonces, esta ameba está relacionada con la lisis celular, es decir, de las células que conforman el tejido de la mucosa epitelial del intestino grueso, ¿no?, porque esta ameba habita el intestino grueso, en la zona del apéndice. En su patología o cuadro clínico está relacionado con lo que es la desintería mediana, ¿no? También se conoce, ¿no?, como amebiasis también, ¿no? Entonces, bajo esa denominación lo pueden encontrar ustedes, ¿ya? Ahora, la desintería mediana tiene características propias, ¿no?, signos propios de la patología, como es un cuadro diarreico mucosanguinolento, ¿no?, porque la ameba,
¿no? En sí, lacera la superficie, la mucosa del intestino grueso. Entonces hay desprendimiento de mucosidad y como esta también no rompe los tejidos del epitelio intestinal, entonces necrosa el tejido, daña los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces por ello hay desprendimiento de sangre. Es por eso que un paciente con desintería mediana, ¿ya? Entonces las heces características de este paciente va a ser mucosanguinolento. Ahora, hay otras patologías o clínicas que son muy similares en cuanto a la característica de las heces, de ser mucosanguinolento. Los que van a tocar, por ejemplo, el grupo de Bacterium coli, van a ver que también tienen la misma característica, pero clínicamente hay algunas diferencias. ¿Ya? En cuanto a signos clínicos, hay algunas diferencias. En microbiología, cuando toquen la parte de Shigella, ¿no? Lo que es la shigellosis, o una E. coli enterohemorrágica, también causa casi los cuadros similares a una desintería amebiana, es decir, unas heces mucosanguinolentas, ¿no? Son cuadros clínicos muy similares. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes son los médicos, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Un diagnóstico diferencial, ¿no? En este caso tienen que basarse en el antecedente del paciente, utilizar método diagnóstico de coprocultivos, utilizar método diagnóstico por concentración, examen directo, métodos indirectos en busca de anticuerpos para ciertos parámetros, etc. Todos ustedes como médicos que lo que van a aprender lo tienen que aplicar ahí para darle un diagnóstico si realmente se trata de uno o el otro patógeno, ¿no? Porque no pueden dar un tratamiento empírico, ¿no? Primero tienen que basarse, ¿no? En el fundamento de los métodos de diagnóstico para que puedan dar un tratamiento, ¿sí? Muy bien, eso lo vamos a ver cuando entremos al caso clínico, que son ustedes mismos los que van a presentar y ahí van a encontrar cómo hacer un diagnóstico diferencial para cada caso, después de haber avanzado un poco, ¿sí? Muy bien, la entamera histolítica se dice que es distribución mundial, es decir, que lo vamos a encontrar, ¿no? En diferentes ambientes, ¿no? Como climas tropicales, subtropicales, cálidos, templados, ¿no? En todo el mundo. Pero ¿qué condiciones tiene que haber para que se presente esta parasitosis? ¿Qué condiciones tiene que haber? Respecto a la parte ambiental o sanitaria, ¿qué tendría que haber? Desechos. Desechos. Desechos, ¿qué más? Deficiencia sanitaria, ¿no? Falta de desagüe, mal manejo de residuos sólidos, presencia de roedores, vectores. Respecto a la persona o al paciente, su sistema inmunitario, ¿no? Porque recordemos que en todas las parasitosis el paciente puede ser sintomático o puede ser asintomático, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Sí? Sí, más o menos. Pero ahora llega el agua y no se puede. Ya yo creo que mañana lo arreglo. ¿Ya? Claro, yo mañana me levanto. Ok. Bien, como les venía diciendo, dentro de las características generales de esta ameba, vamos a ver, ¿no? Que esta parasitosis o este parásito es causante de este problema que se conoce como amebiasis, ¿no? O desintería amebiana. Ahora, la clínica o la patología causada por este parásito se puede presentar de dos formas, ¿no? Que es la intestinal, cuando el parásito se aloja en la mucosa del intestino grueso, en la zona del apéndice, o también puede darse de la forma extraintestinal, es decir, cuando el parásito migra a otras zonas del cuerpo, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué se presentan estas dos situaciones, ¿no? Cuando el huésped se infecta, ¿no? El huésped se infecta por el mecanismo de transmisión que ya vamos a mencionar adelante, ¿no? Ingresa el quiste, ¿no? Y se aloja a nivel del intestino delgado, se desenquista y luego pasa al intestino grueso, que es su hábitat común, ¿no? Una vez que se aloja, para que se desarrolle el cuadro clínico, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Se necesitan dos factores. ¿Cuáles son?
para que se desarrolle el cuadro clínico en un paciente? ¿Qué se necesita? Signos y ¿Ah? síntomas. ¿Síntomas? ¿Qué se requiere para que se manifieste el cuadro clínico de la amebiasis o de cualquier parasitosis? Factor de virulencia. Tolerancia inmunológica. ¿Mm? Tolerancia inmunológica. Tolerancia inmunológica, el factor inmunológico, ¿qué más? ¿Qué más? El número de parásitos, ¿no es cierto? Porque no va a ser lo mismo, ¿no? Como le dije la vez pasada, que Juan ingiera un quiste y Raúl ingiera 20. ¿Quién va a ser el cuadro? Claro. Obviamente que ingiere 20, porque el otro puede quedar de repente de manera asintomática, ¿no? Y también dependiendo del estímulo inmunológico. Entonces, muchas veces, para que se desarrolle el cuadro intestinal, se requiere de esos dos factores, ¿no? Uno, el sistema inmunológico del paciente, porque puede soportar, ¿no? Y quedarse de manera asintomática. Y otro, ¿no? Que en este caso, el número de parásitos, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que se aloja por A o B, si se da el cuadro, entonces el paciente va a presentar las características generales propias de la amebiasis, propias de la sintería amebiana, ¿no? Sabemos que este parásito, como ya habíamos mencionado al inicio, tiende, ¿no? por hábito que tiene este parásito a lacerar la mucosa, a necrosar el tejido y a atravesar la pared del intestino grueso. Al lacerar la mucosa, al lacerar el tejido, necrosa y va a pasar por los vasos sanguíneos. Y vía vaso sanguíneo, esta ameba se puede dispersar a otros órganos, ¿no? Y uno de los más complicados siempre va a ser el hígado por la cercanía que tiene, ¿no? con la zona del intestino grueso. También puede alojarse a nivel cerebral o a nivel pulmonar, creando los abscesos, ¿no? En cada zona donde se aloja, ¿sí? Y ello trae como consecuencia la amebiasis extraintestinal. Pero ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico para ambos casos? Lo haremos de la misma forma. Por ejemplo, la amebiasis intestinal, ¿cuál sería la forma de diagnóstico? A través de los exámenes directos o coproparasitológicos, ¿no? Que es lo que van a hacer el día de hoy ustedes en el laboratorio. Y la extraintestinal, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Por métodos indirectos, ¿no? Es decir, en la búsqueda de anticuerpos, ¿no? Que puede ser por ELISA, IFI, etcétera, ¿no? Varios métodos para poder diagnosticar la amebiasis intestinal. Pero ¿qué necesitamos previamente antes de realizar un diagnóstico por método indirecto? El antecedente del paciente, ver el historial si ese paciente anteriormente ha tenido una amebiasis intestinal, ¿no? Y que pueda ser curado o tratado, ¿no? Por ese cuadro clínico. Y una de las secuelas que puede quedar es de que ese paciente más adelante haga un cuadro de amebiasis extraintestinal. ¿De acuerdo? Porque ustedes pueden tratar al paciente por una amebiasis intestinal, pero no saben si esa ameba ha migrado vía sanguínea a otros órganos. Y más adelante ese paciente puede hacer una amebiasis extraintestinal. Y para ello tienen que valerse ustedes entonces, aparte del diagnóstico, que el paciente haya tenido antecedentes de amebiasis intestinal. ¿Sí? Muy bien. Bien, ya hemos hablado sobre la localización, ¿no? En este caso que es el intestino grueso. Dentro del estudio de las amebas, ¿no? Específicamente la ameba histolítica, ¿ya? Vamos a encontrar muchas veces en el diagnóstico estructuras o organismos muy similares o parecidos, con la misma característica morfológica, como es el caso de Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, ¿no? Y también Entamoeba harmani. ¿Ya? Son tres especies de Entamoeba que tienen la misma característica morfológica, ¿no? Por ahí difieren en tamaño algo mínimo, pero morfológicamente son idénticas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que se trata de histolítica o se trata, ¿no? de dispar o harmani? Claro, una es patógena y las otras dos no es patógena. Pero cuando nosotros revisamos en el microscopio, como van a hacer ustedes, ¿cómo sabemos nosotros si se trata de una u otra? ¿Por qué? Porque morfológicamente, como vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Las tres tienen un cariosoma central, ¿no? Es decir, un cariosoma en el centro del núcleo. Las tres tienen similar, ¿no? Idéntico, la posición del cariosoma. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos las observaciones, ¿no? Para reconocer el microscopio, vamos a ver que la Entamoeba histolítica, ¿no? Si bien es cierto, por ser patógena, ¿de qué se alimenta? Se alimenta
de restos de tejidos, se alimenta de eritrocitos, de tejidos muertos, ¿no? De la mucosa, de eso se alimenta. Entonces vamos a observar en su citoplasma estructuras, ¿no? Oscuras o de color de forma granulada que nos van a evidenciar la presencia de la alimentación de estas amebas. Pero sin embargo, ¿no? En Dispar o Harmani vamos a ver un citoplasma limpio, ¿ya? Porque son amebas que consumen otro tipo de alimento. Entonces vamos a ver un citoplasma relativamente limpio. Entonces a nivel de microscopio lo vamos a identificar de esa manera. Pero para poder nosotros indicar exactamente la especie de ameba que pueda estar parasitando al huésped, necesitamos hacer lo que es estudios genéticos mediante pruebas de PCR o reacción en cadena polimerasa para ver el secuenciamiento molecular o el secuenciamiento de ADN, si corresponde o no corresponde a las especies, ¿no? De histolítica, Dispar o Harmani. Bien, en el estudio de la morfología de la entamera histolítica para reconocer en el laboratorio, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que ya hemos hablado también sobre fases evolutivas y todo lo demás. Entonces, la entamera histolítica presenta dos fases evolutivas, ¿no? Que es la forma de trofozoito y la forma de resistencia que viene a ser el quiste. El trofozoito también recibe otra denominación. ¿Con qué nombre se le conoce? Fase vegetativa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué otro nombre también se le conoce? Fase activa también, ¿no? Entonces, forma trofozoítico, forma vegetativa, fase activa, ¿no? Etcétera. Son las denominaciones que se le puede dar a esta fase evolutiva, que ustedes lo van a encontrar en la literatura, lo van a encontrar en trabajos de investigación, lo van a encontrar. Entonces, de repente en el examen yo les pongo, ¿no? ¿Y cuál es la forma activa de la entamera histolítica? De repente van a decir, ni nos acordamos, ¿no? Porque me han mencionado siempre trofozoito. Pero estamos dejando en claro, ¿no? Que siempre todos los expedientes trofozoitos reciben esa denominación también. Así lo van a encontrar ustedes en la literatura, ¿ya? Bueno, los trofozoitos, en este caso las amebas, sabemos que las amebas no tienen una forma definida porque estas se movilizan no tanto para desplazarse como para alimentarse por la prolongación de su membrana plasmática, ¿no? Y la prolongación se le conoce como pseudópodos, ¿no? Entonces lo utilizan tanto para desplazarse como para alimentarse, ¿no? Asimismo también vamos a encontrar, como le decía, ¿no? La posición del cariosoma, como vemos acá, el cariosoma en la parte central del núcleo, ¿ya? El cariosoma en la parte central del núcleo, ¿no? No teniendo en cuenta en este caso la posición del núcleo. El núcleo puede estar en cualquier parte de la ameba. Lo que a mí me interesa ver es la posición del cariosoma, ¿no? Para poder reconocer. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en una ameba comensal que tiene la posición del cariosoma por otro lado, ¿ya? Entonces no nos podemos equivocar, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los estadios o las fases evolutivas de los parásitos, vamos a encontrar que en su ciclo biológico o ciclo evolutivo podemos encontrar tanto estadios de trofozoito, estadios de quiste, ¿no? Tenemos que saber entonces, según ello, ¿no? También el tipo de ciclo evolutivo que tiene cada parásito, ¿no? O cada agente causal de enfermedad. Vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos acá imágenes, ¿no? De trofozoitos de tamaño histolítica. Miren la forma correcta como se escribe el nombre de los parásitos, ¿ya? Según la taxonomía hay una forma correcta de escribir el nombre de todos los organismos, ¿no? No solamente los parásitos, ¿no? Desde los virus, que son los más simples, partículas simples, hasta los seres humanos, ¿no? Entonces, taxonómicamente, ¿no? Científicamente tiene la forma correcta de hacer la escritura de los nombres científicos de los organismos, ¿ya? Bien, vemos acá, por ejemplo, un trofozoito, ¿no? Teñido con tinción triclómica de entamera histolítica. ¿Qué característica vemos acá para reconocerlo? ¿Qué vemos? ¿Dos núcleos? ¿Ah? ¿Dos núcleos? ¿Qué más? ¿Dos cariosomas? Vemos el cariosoma, ¿no? Claro. Vemos el cariosoma de posición central. Hasta ahí ya puedo decir que se trata de una entameba, ¿no es cierto? Pero para yo decir que se trata de histolítica, Dispar o Harmani, ¿qué cosa veo? En el citoplasma. ¿Qué vemos aquí en el citoplasma? Restos, ¿no? Restos. Puede ser eritrocito, tejido muerto, qué sé yo, porque eso no lo podemos identificar.
identificar, pero sí vamos a ver restos, así como vemos acá en el otro también. Identificamos solamente a pocos restos, pero no podemos ver acá el núcleo, ¿no? Pero sí vemos restos de tejidos o de eritrocitos y todo lo demás. Entonces, de esta manera, nosotros podemos reconocer a la enfermedad histolítica cuando hacemos el diagnóstico en un paciente. Bien, el quiste en este caso viene a ser la forma de resistencia, ¿no? ¿Cuándo se forma un quiste? Cuando está externo. Cuando los factores externos le son adversos, ¿no? Como cambio de temperatura, pH, etcétera, ¿no? Un paciente que está con cuadro diarreico va a estar haciendo, ¿no?, en la clínica, o va a estar yendo al baño en reiteradas oportunidades, ¿no?, y va a estar eliminando los parásitos a la parte externa. Estos parásitos, al no estar en el hábitat que le corresponde, entonces por los factores externos adversos que le son, tienden a enquistarse, ¿no?, tienden a adoptar la forma de resistencia y puede mantenerse viable por muchos meses, de tal manera, por eso que se dice que no, que los quistes van a ser la fase infectante para el nuevo huésped, que pueden llegar mediante diferentes mecanismos de transmisión a crear nuevamente, ¿no?, en este caso un cuadro infectante, ¿sí? Dentro de la fase quística de la enfermedad histolítica, ya dentro de la fase quística, vamos a encontrar dos estadios, que viene a ser los prequistes o quistes inmaduros, ¿ya?, que solamente presentan un solo núcleo o pueden presentar dos núcleos. Y tenemos también lo que son los quistes maduros, que en este caso presentan 4 núcleos. Este quiste tetranucleado o de 4 núcleos se considera la fase infectante para el nuevo huésped. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿No? Si Raúl ingiere un quiste con 2 núcleos, ¿no?, o varios quistes de 2 núcleos, ¿haría cuadro clínico? No, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? Ingerir el quiste tetranucleado, ¿no? Tetranucleado. Bien. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Vamos entendiendo. Muy bien. Bien. Y acá vemos lo que les estaba explicando, ¿no?, sobre la fase evolutiva, desarrollo evolutivo de la enfermedad histolítica, ¿no? Vemos acá la forma ameboide, ¿no?, en este caso el tropozoito, que también se le conoce como forma activa o vegetativa. Tenemos acá los prequistes o quistes inmaduros, ¿no?, que pueden presentar un núcleo o pueden presentar 2 núcleos. Y luego tenemos el quiste maduro, o también conocido como quiste tetranucleado, que viene a ser la fase infectante. Bien, dentro del ciclo de vida, ¿no?, o ciclo biológico que también tiene cada parásito, si ustedes han revisado su guía práctica el día de hoy, han visto los gráficos sobre los ciclos de vida de cada parásito, ¿no? Si han revisado el de las amebas, también está ahí en la guía práctica, ¿no? El ciclo de vida o ciclo biológico de cada organismo, ¿ya?, dependiendo de la cantidad de huéspedes que van a utilizar para completar su desarrollo biológico, el ciclo de vida se puede clasificar de 2 maneras. ¿Cuáles son esas 2 maneras? Cuando el ciclo se realiza en un solo huésped, se le conoce ¿con qué nombre? De monocénico, ¿no? ¿Y cuando se Y cuando el ciclo se realiza en más de un huésped, ¿con qué nombre se le conoce? ¿Cómo? Heterocénico, ¿no? Entonces la literatura lo va a encontrar así. Aquellos parásitos que utilizan un solo huésped para completar su ciclo biológico vienen a ser, ¿no?, de ciclo monocénico. Y los que utilizan más de un huésped en su ciclo biológico, es decir, huésped intermediario y huésped definitivo, entonces se le conoce como ciclo heterocénico. ¿Sí? Muy bien. Acá para las amebas tienen un tipo de ciclo biológico que lo vamos a ver, ¿no? Bien, en el ciclo evolutivo vamos a encontrar, ¿no?, lo que es la fase infectante o la fase infectiva. Después de haber hablado de las características de la morfología de la enfermedad histolítica, ¿cuál sería su fase infectante? El quiste tetranucleado, hemos dicho, ¿no? El quiste tetranucleado, es decir, aquel quiste que tiene 4 núcleos. El mecanismo de infección o mecanismo de transmisión, ¿cuál sería? La ingesta, ¿no? La ingesta
de alimentos, agua contaminada, lo cual también se le conoce ¿con qué nombre? Con el nombre de fecalismo humano, ¿no? Así se le conoce porque son alimentos y aguas contaminadas con heces de humanos. Entonces por eso que también se le conoce como fecalismo humano, ¿ya? También pueden intervenir en este caso los vectores, ¿no? Los vectores mecánicos, roedores y todo lo demás que pueden hacer, ¿no?, que estos quistes lleguen, ¿no?, hasta nuestros alimentos, aguas, superficies, etc. Y de esa manera nos podemos infectar. ¿Bien? La vía de infección sería oral, ¿no?, porque siempre va a ingresar vía oral. Bien, se dice que estos parásitos, cuando ingresan los quistes, ¿no?, a vía oral, llegan al intestino delgado, se liberan y a nivel del intestino grueso van a generar hasta 8 trofozoitos, ¿no? Es decir, cada núcleo va a dar origen a 2 trofozoitos. Entonces vamos a tener 8 trofozoitos. Imaginen ustedes un paciente que ingiera, no más de 10 quistes, ¿no? Entonces la población de estos parásitos va a ser más y por lo tanto la clínica que pueda presentar, ¿no?, se puede dar dentro de los 5 o 7 días dependiendo de la respuesta inmunitaria del paciente. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la reproducción que tienen estos organismos, tienen una reproducción asexual, ¿no?, es decir, por fisión binaria, ¿ya? Bien, acá vemos lo que es el ciclo biológico que también tienen ustedes en su guía práctica, ¿no? ¿Qué tipo de ciclo biológico es? ¿Qué tipo de ciclo biológico? Vale, monocénico, ¿no? Monoceno, como quieran decir ustedes. Así lo van a encontrar ustedes en su literatura, ¿ya? Entonces, si nosotros nos percatamos, todo lo que hemos hablado, todo está acá en el ciclo biológico, ¿no? Entonces, como siempre le digo a los estudiantes, si nosotros manejamos el ciclo biológico de cada parásito, no necesitamos leernos todo el libro, todo el cuaderno. ¿Por qué? Si nosotros vemos acá, vemos las dos formas de amebiasis, tanto la intestinal como vemos también la extraintestinal. ¿Ya? Entonces no necesariamente no necesitamos la literatura. Como vemos acá, ¿no? La forma infectante, ¿quién es? El quiste tetranucleado. ¿De cuántas formas puede llegar al huésped? Vía oral. Vía oral, no es la vía de infección, pero el mecanismo de transmisión sería Vía oral. por alimentos, ¿no? Alimentos, agua y todo lo demás. Estos llegan al intestino delgado, ¿no? Luego pasan al intestino grueso, se alojan en la zona del apéndice, en la zona del colon, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a ejercer su acción patógena, ¿no?, valiéndose de cierto mecanismo fisiopatológico, ¿no?, las cuales empiezan a dañar la superficie del intestino grueso, ¿sí? A partir de ahí, miren ustedes, llegando a los vasos sanguíneos, estas pueden ser desplazadas a otros órganos. Y uno de los órganos más afectados por una amebiasis intestinal viene a ser el hígado por la cercanía. Entonces, siempre la literatura nos menciona que vamos a encontrar pacientes con abscesos hepáticos a consecuencia de entamebias colítica, ¿no? También vamos a encontrar alojados a nivel pulmonar o a nivel cerebral. Este tipo de amebiasis extraintestinal, hemos dicho que el diagnóstico se realiza mediante métodos indirectos, pero como antecedente de ¿qué? De que el paciente haya tenido un historial, ¿no?, de amebiasis, ¿no?, intestinal. Muy bien, ya entonces estamos entendiendo. Bien, una vez que el paciente hace el cuadro clínico, como vemos acá, ¿no?, en el cuadro de arraigo, que es la disentería amebiana, con la característica que hayamos mencionado, tiende a eliminar a la parte externa los trofozoitos, ¿no? Estos trofozoitos pueden permanecer viables, ¿no?, hasta por un lapso de 2 horas, según sean las condiciones, y luego ya van a enquistarse, pasando por la fase de prequistes y luego la fase de quistes, que viene a ser la forma infectada. ¿Sí? Muy bien, bien, acá tenemos el desarrollo evolutivo del parásito. Bien, ya hemos hablado también que la forma del trofozoito se ubica a nivel del intestino grueso, en la zona del ciego, ¿no? En este caso la vía fecal oral y otras modalidades constituyen la forma de infección. En cuanto a la prevalencia de pacientes infectados con amebiasis colítica, tenemos hasta un 10% de la población mundial, ¿no? Sobre todo, ¿no?, la prevalencia e incidencia radica más en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque en estos países vamos a encontrar deficiencia en toda la parte que hemos mencionado, en los factores que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La parte sanitaria, la parte personal, hacinamiento, vivienda, cultura y todo lo demás. Todos esos factores los vamos a encontrar en los países subdesarrollados.
sobre todo en los países, en las zonas rurales, ¿no? Donde más se ve afectado. Y ahí vamos a encontrar hasta un 50 o 80% de la presencia de esta parasitosis. Pero también, ¿qué nos dice la información? ¿No? Del 100% de personas infectadas con entamelia histolítica, ¿no? Se dice que solamente el 10% hace la enfermedad. Y el 90%, ¿por qué no hace? Son asintomáticos. Son asintomáticos. ¿Pero por qué? ¿Por sistema inmunológico? Por el sistema inmunitario, ¿no? Y también de repente la carga parasitaria que pueden tener, ¿sí? Muy bien. Vamos entendiendo hasta ahí entonces. Bien, dentro de la patogenia, de la patología en sí, de la mediasis, hay algunos factores, ¿no?, que están relacionados directamente con la infección por entamelia histolítica, ¿no? Uno es el estado del hospedero, que ya hemos hablado, ¿no? Tiene que ver bastante lo que es el sistema inmunitario y va a depender de ello que el paciente haga el cuadro infeccioso. Si en caso hace el cuadro infeccioso, va a haber alteración en la mucosa intestinal, alteración del pH, alteración de la flora bacteriana intestinal, etcétera, ¿no? Lo que va a conllevar al paciente pues que haga un cuadro de disentería, flatulencia y todo lo demás, toda la clínica que ustedes van a encontrar en la literatura que ustedes refuerzan. Va a haber también aumento de la susceptibilidad, dice, ¿no?, que en la ingesta de carbohidratos, que en este caso el paciente no tiende a ingerir mayor cantidad de carbohidratos. Va a haber un cuadro de nutrición, digamos cuando la persona está en la mujer en estado de gestación, también hay una afección directamente por el cuadro de mediasis, y sobre todo va a haber también un cuadro de inmunosupresión, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes con inmunosupresión es donde el cuadro se va a presentar más, ¿no?, a diferencia de un paciente, de una persona común. Vemos acá lo que es la fisiopatología, ¿no? Estamos viendo la fisiopatología, es decir, cómo es que la entamelia histolítica ejerce su mecanismo de acción en la superficie del intestino grueso, ¿no? Primero, ¿no?, se adhiere a la superficie de la mucosa, se vale de diferentes sustancias o enzimas que elabora el parásito, ¿no? Y hemos dicho que también hay factores que están relacionados con los seres humanos y también por parte del parásito para poder atravesar las barreras o la defensa, en este caso del huésped, ¿no? Y uno de ellos es este. Primero, ¿no?, tiende a eliminar algunas adhesinas que vienen a ser unas enzimas que le facilitan que el parásito se adhiera a la superficie del intestino, ¿no? A partir de ahí va a generar algunas otras enzimas que van a estar relacionadas con la ruptura o lisis de las células, ¿ya?, causando lo que es la necrosis del tejido o la necrosis de las células, ¿no? Y por ende tiende a fagocitar estos restos de tejidos necrosados, ¿no?, o también los eritrocitos. Vemos acá las dos formas de amebiasis que se pueden presentar, ¿no? Tanto la intestinal podemos tener un paciente portador asintomático, o también podemos tener un paciente con los síntomas característicos de la disentería amebiana. Aparte de la disentería amebiana, la clínica que puede presentar el paciente es un cuadro de rectosimoiditis, colitis fulminante o amebiasis, las cuales muchas veces pueden terminar con cuadro de peritonitis o apendicitis, ¿no? Porque, como estamos viendo, al atravesar la pared del intestino grueso, hay una contaminación masiva de la zona del peritoneo, y ello tiende a conllevar pues, a un cuadro de peritonitis en el paciente, la cual tiene que ser intervenida de inmediato. Luego tenemos la amebiasis extraintestinal, ¿no?, las cuales generalmente se caracteriza por la formación de abscesos, ¿no? El absceso, y uno de los más frecuentes, no conocidos, es el absceso hepático, ¿no?, donde se va a caracterizar en este caso por la formación de un granuloma, ¿no? Es decir, donde se aloja el quiste, ¿no?, el tejido de por sí tiende a formar una reacción para tratar de neutralizar al parásito, y en ese proceso trata de formar, ¿no?, como una membrana fibrosa para encapsular al parásito, y eso se va en este caso formando un tejido fibroso que termina pues con un granuloma, muy similar a lo que es un cuadro de tuberculosis también. Vemos acá parte de lo que es la fisiopatología, ¿no? Esto se conoce como úlcera en forma de botella. Lo que estamos viendo acá es la superficie del intestino grueso, la entrada que ha generado, ¿no?, el parásito, valiéndose de sus diferentes enzimas para lacerar la mucosa. En ese trayecto, como les decía, no va a dañar tejido, mucosa, vasos sanguíneos, etc. Es por ello, ¿no?, que por los vasos sanguíneos estos parásitos son dispersados a otros órganos, ¿no? Si vemos acá, entonces esta zona es un tejido necrosado. Muchas veces esta zona queda como de forma crónica, dañado o lacerado.
En el borde interno, que vemos acá en el borde interno, vamos a encontrar la presencia del parásito, ¿no? Que sigue dañando los tejidos aledaños que estén todavía sanos. Bien, algunas manifestaciones clínicas que se pueden presentar: la formación de un ameboma en la superficie de la mucosa del intestino grueso, y también lo que es necrosis del tejido, de la superficie del tejido del intestino grueso, ¿no? Se pueden también observar. En la extraintestinal habíamos dicho que la forma común y frecuente es el acceso hepático con la formación de un granuloma, ¿ya? Como vemos acá, entonces supuestamente el parásito debe estar alojado, y el granuloma se forma no alrededor, no por la acumulación de tejido fibroso alrededor del parásito, una reacción propia del tejido, no tanto a nivel pulmonar, a nivel hepático y todo lo demás. Muy bien. Ya hemos hablado un poco de lo que es la epidemiología, sobre la distribución de este parásito, que es cosmopolita, ¿no? Lo vamos a encontrar en diferentes ambientes, tropicales, subtropicales, cálidos, etc. Donde en este caso, ¿no?, los quistes o la forma de resistencia, en este caso tienden a resistir lo que es la cloración del agua también, ¿no? Es decir, entonces cuando vamos a ingerir el agua, necesariamente no hay que ingerirla pues directamente de los grifos, sino hay que hacerla hervir o filtrarlas, etc., tomando estas medidas de precaución, dependiendo de la zona también donde se habite, donde se viva, ¿no?, para evitar la infección por estos parásitos, ¿sí? Y ya pues hemos tocado varias veces lo que son las condiciones socioeconómicas de la comunidad. Eso hace ¿qué cosa? Que tengamos un incremento en la prevalencia o un incremento en la incidencia de esta y otra parasitosis. Este cuadro de parasitosis de la amebiasis también tiene tendencia a afectar a los grupos familiares, ¿no? Y esto se da por lo que es el hacinamiento. Ya hemos explicado qué es el hacinamiento, entonces también tiende a darse el desarrollo de esta parasitosis. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que cuando un paciente sea diagnosticado, tenemos que dar el tratamiento también a nivel del grupo familiar. Bien, hemos hablado también sobre el diagnóstico, ya que lo hemos mencionado. El diagnóstico puede ser a través del examen coproparasitológico para la amebiasis intestinal, y para la amebiasis extraintestinal podemos hablar de métodos indirectos utilizando métodos como ELISA, ¿no?, IFI, hemarotinación, etc., los cuales nos van a ayudar a corroborar la presencia de anticuerpos mediante la detección, ¿no?, de anticuerpos anti-entamelia histolítica. Así como también, si queremos nosotros reconocer específicamente que se trate de una entamelia histolítica, podemos utilizar ya lo que son las pruebas de ADN o pruebas moleculares, ¿no?, por la reacción cadena polimerasa, que nos va a ayudar a reconocer el secuenciamiento exacto, ¿no?, de la cadena de ADN de este parásito. Bien, como parte de la prevención y control de esta parasitosis, si ya hemos mencionado los diferentes factores que están relacionados, ¿no?, con la aparición de esta parasitosis, entonces tenemos que prevenir, ¿no? Primero, evitar el contagio ingiriendo agua de buena calidad, lavando los alimentos, lavando los cubiertos y las verduras, ¿no? Y evitar en este caso también estar en contacto, ¿no?, con lo que son los residuos sólidos, residuos contaminados, donde haya presencia de vectores y todo lo demás, evitarlo, ¿no?, para no poder obtener un cuadro infeccioso. En cuanto al tratamiento de esta parasitosis, ¿no?, generalmente se utiliza lo que es el metronidazol como principio activo, porque hay otros medicamentos que también son de amplio espectro, que no solamente te van a controlar protozoarios, sino también te van a controlar, ¿no?, el helmintos. En este caso son antiparasitarios de amplio espectro, ¿no? Pero si nosotros queremos solamente controlar, ¿no?, a lo que es la entamelia histolítica o cualquier otro protozoario, entonces optamos por el metronidazol. La dosificación va a depender del tamaño y la edad del paciente, el IMC, no del paciente. De ello va a depender la dosificación que ustedes tengan que indicar. Bien, vamos a entrar ahora a otra ameba, que es el Lactocystis minis. Ya, si ustedes revisan la literatura, vamos a encontrar que el Lactocystis minis, algunos autores lo consideran como patógeno y otros autores lo consideran como comensal. Así lo van a encontrar, o sea, no tiene una clasificación definida. Por ejemplo, para algunos autores, ¿no?, ¿por qué lo consideran comensal? Si ustedes de repente en su trabajo de campo que van a hacer, ¿no?, a partir de la quinta, sexta semana, salen a hacer una evaluación de parasitosis en una comunidad X de Chincha, ¿no?
De las 100 muestras que ustedes colectan, de repente 80 encuentran blastocitis, ¿no? Porque es un parásito comensal que habita con las personas. Entonces, por eso es que muchos autores dicen que es comensal. Pero sin embargo, también tenemos huéspedes que pueden estar haciendo clínica, ¿no?, de problema gastrointestinal, y en el diagnóstico solo se encuentra Blastocystis minis. Claro, en una sobrepoblación masiva, ¿no? Es decir, que es decir, la densidad parasitaria es elevada, ¿no? Porque normalmente en un paciente con blastocitis no común vamos a encontrar de 1 o 2, pero un paciente que está haciendo un problema gastrointestinal y le hacemos el diagnóstico, vamos a encontrar cantidad de blastocitis, entonces este paciente sí está siendo afectado por Blastocystis minis. Entonces, yo le digo, cuando revisen la literatura, la van a encontrar de esas dos formas, como comensal o como agente causal de un cuadro intestinal. ¿Sí? Muy bien. Bien. Cuando nosotros hacemos el estudio de Blastocystis minis, vamos a encontrar formas, ¿no?, fases evolutivas de este parásito, ¿no? En este caso, presenta 4 fases evolutivas. ¿Cuáles son? La forma vacuolar, ¿ya?, la forma granular, la forma quística y la forma greloide. Está más decir que la forma común o frecuente que vamos a encontrar en el paciente va a ser la forma vacuolar. Esta vacuola grande que vemos en el centro, ¿no?, y en este caso en el borde interno vamos a ver algunas granulaciones de color refringente, de aspecto refringente, ¿no?, de un color verdoso. En este caso que viene a constituir los organelos de la célula, ¿no?, los organelos del parásito, porque recordemos que son unicelulares. Entonces eso se manifiesta de un color verde refringente, como vemos acá, miren ustedes acá. Vemos una vacuola grande en el centro y en el borde interno de la membrana plasmática podemos ver estas granulaciones de aspecto refringente. Entonces esa es una de las características que nosotros vamos a tomar en cuenta para reconocer Blastocystis minis en el laboratorio, ¿sí? Porque es la que en el diagnóstico se encuentra de manera recurrente. Bien, ¿qué ciclo de vida tiene? ¿Qué ciclo biológico? Intestinal. Monocético, ¿no? Porque monocético, todo claro. su ciclo evolutivo se realiza en un solo huésped y tiene la misma característica también que la también histolítica, a diferencia pues que esta no hace la extraintestinal, solamente hace el intestinal, porque se aloja también en el intestino grueso, ¿no? Muy bien. Bien, dentro de la patogenia, lo que ya les estaba hablando, va a depender bastante del fenotipo para poder identificar si el blastocitis que hace el cuadro diarreico en el paciente, habríamos que hacer un estudio genético para poder encontrar el fenotipo y subtipo, ¿no?, correspondiente a esta ameba, lo cual no se realiza generalmente, ¿no? En este caso, para estudio de investigación también lo podemos hacer, pero en los hospitales para el diagnóstico no se hace, simplemente se reporta la densidad del parásito, nada más, ¿sí? Muy bien. Dentro de las manifestaciones clínicas, en aquellos pacientes que hagan síntomas, ¿no?, en las cuales puede presentar lo que es un cuadro diarreico, ¿no?, el paciente, dolor abdominal, flatulencia, fiebre, ¿no? En algunos casos, cuando el paciente ya tiene un problema intestinal de manera crónica por blastocitis, puede presentar una hemorragia rectal también, ¿no?, pero que no es común, no es frecuente, ¿no? Vamos a encontrar leucocitosis a nivel de las heces, por el cuadro infeccioso que está haciendo, un cuadro de eosinofilia, ¿no?, porque recordemos que el eosinófilo es un indicador, ¿no?, de alguna respuesta que puede tener el paciente a consecuencia de una parasitosis, ¿no? No solamente para blastocitis, sino también para otras parasitosis, ¿no? Entonces la eosinofilia es un indicador. El paciente puede presentar lo que es el prurito, hepatomegalia o el plenomegalia. La forma complicada que se puede presentar por Blastocystis minis es el síndrome de colon irritable, ¿no? Aquellos pacientes que tienen ardor, molestia a nivel del colon y que en este caso les estimula, ¿no?, a ir al baño de manera frecuente, muchas veces sin hacer ningún tipo de deposición. Aparte de ello, tenemos pérdida de peso por la deshidratación que tiene el paciente, por el cuadro diarreico, cansancio, fatiga, etc. Dentro de la epidemiología, ¿no?, también es una ameba cosmopolita, ¿no? La vamos a encontrar en diferentes climas, ¿no?, a nivel mundial, en pacientes con inmunosupresión.
¿no? Que es de manera frecuente que ellos pueden hacer cuadro clínico. Al igual, ¿no? que estos pacientes con inmunosupresión, generalmente cualquier agente causal les puede causar un cuadro clínico, ¿no? Como por ejemplo los coccidios, ¿no? Son pacientes que están más propensos, ¿no? a poder desarrollar estos cuadros parasitarios. En el diagnóstico ya habíamos dicho, ¿no? que se puede hacer mediante un examen coproparasitológico de manera directa, que es lo que ustedes van a hacer el día de hoy en el laboratorio, para encontrar formas vaculares, ameloides o quísticas, y la forma común que vamos a encontrar es la vacular, ¿no? También a través de pruebas serológicas o métodos indirectos para encontrar lo que es los anticuerpos. Bien, ahora sí vamos a hacer mención sobre las amebas comensales propiamente dichas, es decir, aquellas amebas que habitan el intestino grueso, no el intestino de la vía digestiva de los pacientes, que están conviviendo ahí con nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos tenemos la ameba dispara, la ameba germánica, que hemos mencionado al comienzo, ¿no? Que tiene como característica muy similar a la ameba histolítica. ¿Cuál es esa característica que comparte? El cariosoma de posición central, ¿no? Y otro que los diferencia, ¿cuál es? La presencia de restos en el citoplasma, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos acá la ameba coli, que también es una ameba comensal que habita en el intestino grueso de cualquier huésped, ¿no? Presenta también dos estadios, es decir, la fase trofozoito y la fase quística. En el caso de Entamoeba coli, como le dije al inicio, es muy similar a la Entamoeba histolítica, es muy similar en cuanto a la forma de trofozoito. Lo único que se va a diferenciar en qué es que este Entamoeba coli tiene su cariosoma en posición excéntrica, ¿no? En posición excéntrica. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a diferenciarlo de Entamoeba histolítica. Aparte que Entamoeba coli presenta solamente una sola forma de quiste, es decir, un quiste con 8 núcleos, ¿no? Que puede tener hasta 8 núcleos. Entonces, ahí no nos podemos confundir y es relativamente más grande que Entamoeba histolítica. La Iodamoeba bushley viene a ser también una ameba donde la importancia de esta ameba radica en que dentro de las comunidades, en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ustedes que van a hacer su evaluación, ¿no? Como decía al inicio, ¿no? Si de las 100 muestras colectadas, 80 encuentran con Iodamoeba, ¿qué cosa nos quiere decir eso? Que en esa comunidad hay contaminación fecal, es decir, de las aguas principalmente. Es por ello que esta ameba está considerado como un indicador de contaminación fecal. ¿Cómo reconocemos Iodamoeba nosotros en el laboratorio? No, aparte de tener forma trofozoítica y forma quística, ¿no? La Iodamoeba presenta en el citoplasma una vacuola de glucógeno, ¿no? ¿Qué cosa es el glucógeno? Grasa. ¿Ah? Es una proteína, lípido, carbohidrato. Es un carbohidrato. Es un carbohidrato, no es un carbohidrato. Entonces, por ende, cuando hacemos el reconocimiento como reactivo de Lugol, el carbohidrato nos va a teñir a esa vacuola de glucógeno que se va a mostrar de qué color? Anaranjado, medio color rojo ladrillo, ¿no? De ese color se va a pronunciar esta vacuola de glucógeno, la cual eso nos va a permitir identificar, reconocer a Iodamoeba bushley. Por eso se dice que tiene una vacuola iodófila porque tiene afinidad con el yodo que tiene el Lugol. Luego tenemos la Endolimax nana, que también viene a ser una ameba comensal, ¿no? Que se encuentra de manera frecuente en el intestino de los seres humanos. Bien, como les decía, miren, acá tenemos Entamoeba coli, ¿ya? Tenemos el trofozoito y su cariosoma de posición excéntrica, ¿no? Excéntrico. El quiste, donde podemos encontrar que es relativamente más grande, y podemos encontrar que esta puede presentar hasta 8 núcleos, ¿no? Acá tenemos Iodamoeba bushley, ¿ya? Tenemos una vacuola de glucógeno que se tiñe con el Lugol, ¿no? Y da un aspecto de un color rojo ladrillo anaranjado, ¿no? Por la afinidad que tiene el carbohidrato con el yodo, ¿no? Por eso se dice que es la vacuola iodófila, ¿no? Y eso nos permite reconocer a Iodamoeba bushley. Bien, todas las amebas que hemos mencionado, todas las amebas que hemos venido mencionando, las comensales y patógenas, tienen ciclo monocénico. Están todas juntas acá, ¿ya? En cuanto al mecanismo de transmisión, la vía de infección, el desarrollo y todo lo demás, son muy similares, a excepción de la ameba histolítica, ¿no? Que en este caso hace que el paciente desarrolle un cuadro
extraintestinal. El resto, todos son muy similares, ¿ya? En cuanto a la vía de infección, fase infectante y todo lo demás. Acá tenemos un cuadro didáctico para poder reconocer a cada una de las amebas con las características que se presentan en su morfología, tanto trofozoítica como hística. Acá tenemos cuadros didácticos, ¿no? Miren ustedes acá. Este núcleo aquí corresponde A la entomología histolítica. también histolítica, disparo, normal, ¿no es cierto? Este núcleo aquí corresponde La coli. también a poli por el cariosoma que está en la posición excéntrica, ¿no? Y bueno, y acá tenemos otras formaciones como la iodomueva con su vacuola, ¿no? La endolimas, etc. Bien, para concluir la clase del día de hoy, entonces tenemos que ver o reconocer, ¿no? Hacer ver lo que es el ciclo de transmisión, ¿no? de cada parasitosis, ¿ya? También en este caso cómo interrumpir el ciclo de transmisión de un huésped hacia otro huésped, ¿no? Siempre hay que ver y trabajar en lo que es la parte preventiva, ¿ya? No hemos terminado la clase todavía, Jiménez, ¿ya? Entonces ver y trabajar en la parte preventiva para poder cortar el ciclo de transmisión, que es lo importante, que hay que trabajar a nivel del sector salud desde el punto de vista epidemiológico. Muchas veces los médicos asistenciales tienden a controlar cualquier problema solamente con un tratamiento médico, pero recuerden que el Ministerio de Salud hoy en día tiene programas que se abocan netamente a lo que es la parte preventiva, ¿no? Que es en este caso el programa de PRONSA, ¿no? Que se aboca a trabajar, porque para el Ministerio de Salud le sale más barato prevenir que curar, ¿ya? Entonces tenemos que ver ese punto. En cuanto a la patogenicidad, va a depender de los factores de virulencia, va a depender en este caso por el parásito, del factor ambiental, del factor personal, etcétera. Son varios factores que se relacionan unas entre otras para que se pueda manifestar lo que es un cuadro de parasitosis. Es importante que se tenga que mejorar también en las condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Para poder disminuir el caso de enteroparasitosis en una comunidad. Y eso de quién va a depender de ustedes, que son los que se están preparando para trabajar en el área de la salud. ¿Sí? Muy bien, bien. Los casos clínicos los vamos a ver de la semana 9 para adelante, de la semana 9 para adelante. Nos vamos a abocar al estudio netamente de casos clínicos. Es por ello que en el seminario que ustedes van a desarrollar no va a incluir casos clínicos, ¿ya? Porque en otros me ha pasado que incluyen casos clínicos al final. No me incluyen casos clínicos, solamente lo que es el reconocimiento, según la guía que tengan ustedes en el blanco, solamente a eso se van a basar. Porque a partir de la semana 9 vamos a distribuir los trabajos en grupos igual para el estudio de casos clínicos. ¿Sí? Muy bien. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Iba a dar temas para seminario? Ya, los temas de seminario, como le decía, le dije al inicio, ¿no? Los temas de seminario se van a desarrollar en base a la clase que tienen ustedes colgada en el blanco. La próxima semana, ¿qué clase nos toca? Flagelados, ¿no? Es decir, el grupo de los mastigóforos, ¿no? Entonces, el grupo de seminario 1, no sé quién será que le toque, ya lo sorteará, delegado, no sé cómo hará, ¿ya? Entonces, el primer grupo va a exponer la próxima semana, por un tiempo de 1 hora de 45 minutos, sobre flagelados patógenos y flagelados comensales. Igual, basándose o guiándose de la PPT diapositiva que tienen ustedes colgada en la plataforma. ¿Sí? El siguiente grupo, luego el tema 4 que le corresponde sobre estudiados. Esa es la dinámica de estudio. Y luego así nos vamos a ir. Solamente son 4 temas que ustedes van a desarrollar para que tengan nota de seminario. Y luego a partir de la semana 9 ya nos corresponde desarrollar lo que son los casos clínicos, ¿no? De la parasitosis que ya venimos desarrollando hasta la fecha. Ya hasta esta fecha que nos toque revisar. ¿Alguna otra pregunta? ¿El seminario es aquí en teoría o es en laboratorio? Acá en teoría. En teoría es. Sí, 1 hora van a exponer ustedes y 1 hora voy a reforzar el tema junto con ustedes. Por eso les pide que vengan leyendo su trabajo, ¿ya? Que todos vengan leyendo sobre el tema. ¿Ya? Entonces van a tener su calificación seminario. Otra cosa, se supone que van a estudiar ustedes organizados por grupo. El estudiante que no se presenta al seminario se queda sin nota. No hay opción a que el estudiante me diga, profesor, voy a exponer con el grupo siguiente o expongo al último. Yo lo siento mucho, se queda sin nota. Eso todavía lo entiendo.
El alumno que llegue tarde durante el desarrollo del seminario y está sin asistencia, igual se queda sin nota. ¿Ya por qué? Porque cuando hay cruce de información de nota con asistencia, no va a haber coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces se les está indicando para que no haya problemas. Entonces los participantes del grupo, ¿no? Los integrantes del grupo que van a hacer el seminario, tienen que tratar de llegar, ¿no? En la hora puntual para que todos estén considerando la asistencia y por lo tanto puedan presentar su seminario. Les digo esto, jóvenes, porque ya me ha pasado, ya se han presentado casos y no quiero que se vuelva a presentar y luego el estudiante se queda sin notas. Cuando le saco el promedio, ¿no? Si tienen 4 notas, digamos, entre seminario, informe y no sé qué otras cosas más, ¿no? Normalmente se divide entre 4. Si el alumno por ahí no ha participado de 1 o 2 notas, igual se divide entre 4 y solamente la nota le va a salir en base a 2 promedios que tiene, 2 notas que tiene, y sale jalado en lo que es una de las actividades. Entonces esto le va a bajar su promedio en cada especie. ¿Ya? Entonces tengo bastante cuidado con eso. La metodología en los estudiantes presentados su informe, la alumno que no ha presentado, ya tiene un informe menos. La siguiente semana el estudiante presentará el segundo y el tercero, entonces el estudiante solamente tendrá 2 informes, pero el promedio está basado a 3. Se divide entre 3, el alumno sale desaprobado en el informe. Sí. En la práctica, ¿no? En cada práctica se presenta. El informe de la semana pasada lo presentan hoy día, el de hoy día la siguiente semana, y así. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Recuerden que para la primera PC tienen ustedes un LRPD, ¿ya? Que tienen ustedes en su sílabo. Escuchen bien, la primera LRPD, que debería ser, creo, ahí dice planteamiento de ley, que se han revisado, ¿ya? La primera LRPD, que es para la PC1, solamente me van a presentar como una monografía sobre amebiasis intestinal y amebiasis intestinal. Los grupos de LRPD tienen que estar sujetos a los grupos de práctica, ¿me entienden? ¿Ya? Los grupos de LRPD tienen que estar sujetos a los grupos de práctica. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda PC, ya los LRPD van a ser calificados en base al avance del proyecto y trabajo de campo que ustedes hagan. Normalmente eso debería ser el LRPD ahorita, pero yo no les puedo calificar todavía eso porque no les he dado el tema, desconocen todavía un poco del trabajo de campo, desconocen un poco del tema, por eso que no les doy. Entonces siempre tiendo a darles a partir de la 5ª semana, es decir, después de la primera PC. ¿Ya? Entonces, la primera LRPD va a ser en base al tema que les acabo de dictar. ¿Ya? Eso lo van a presentar en grupos conformados, ¿no? De 5 o de 6, pero en base a los grupos de práctica. ¿Ya? Porque el proyecto y el avance de su trabajo de investigación se hace en el laboratorio, con los grupos que integran el grupo de práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en vista de ello, a partir de la segunda LRPD ya va a ser la revisión del avance de su proyecto. De repente el título, objetivo, hasta antecedentes. ¿No? El otro de repente ya será el proyecto final. En la semana, de repente para la PC3, tendrá que ser ya de repente parte de la ejecución de su trabajo de campo. Y la última, que sería la 4ª, sería lo que es la entrega del informe final de la sustentación de su trabajo. ¿Sí? Muy bien. Bien, cualquier consulta igual voy a estar coordinando con su delegado para que les haga llegar la información. ¿Alguna pregunta más? Sí, eso sí lo forman acá a nivel de aula. Se juntan por afinidad. No sé cuántos son 20 y tantos, lo dividen entre 4. ¿Ya? Si son 25, lo dividen entre 4. Si son 30, igual lo dividen entre 4. ¿Ya? Pero solamente son 4 grupos. ¿Ya? El primer grupo va a presentar ya el próximo lunes. Así que en este horario, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bien, gracias por la atención. Nos vemos en el laboratorio.